¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a desarrollar la química orgánica y temas relacionados con ella. Hemos preparado en el video bastante información que sabemos les será útil y esperemos que puedan asimilarlo. Para ayudarlo vamos a ir desarrollando varios ejercicios y mediante las respuestas y la información que le vamos dando seguramente van a poder afianzar el tema. No duden en pausar el video si no comprenden algo y volver a reverlo las veces que lo necesiten. Así que, ¿qué les parece si comenzamos de una vez con este video? Lo primero que nos dicen es que definamos el objeto de estudio de la química orgánica. Sabemos que la química orgánica es una pequeña rama de la química en general que va a estudiar principalmente los compuestos de origen orgánico. ¿Qué son estos compuestos orgánicos? Son los relacionados con los seres vivos, y los seres vivos los van a utilizar para desarrollar muchas de sus funciones vitales, por tanto van a cumplir papeles importantes dentro de ellos. ¿Y qué es lo que estudiamos de estos compuestos? ¿Cómo están compuestos? Su estructura principalmente, qué átomos los conforman. Sabemos que el principal átomo de estos compuestos es el carbono, que normalmente está asociado con hidrógeno, pero puede relacionarse con otros compuestos de cadena. Ahora bien, ¿cómo es su reactividad? ¿Con qué reacciona? ¿Cómo se los sintetiza? ¿Qué propiedades tiene? Todo esto es el objeto de estudio de la química orgánica. Y nos pregunta cuál es la importancia del uso del fuego. Normalmente este fuego se utiliza en ensayos de laboratorio, en cualquier laboratorio de química. Y es porque las reacciones no van a ocurrir así porque sí. Siempre necesitan la intervención de algún agente y que genere las condiciones propicias para que la reacción ocurra. Muchas veces este agente es el fuego, el cual brinda calor al medio y permite que las reacciones sean visibles para que puedan verse en el laboratorio. Muchas veces a veces sirve para la desnaturalización de algunos compuestos, permitiendo que se vuelvan más reactivos. Así que saben que si utilizan fuego en laboratorio, en los mecheros, háganlo con cuidado y con las debidas medidas de protección. ¿Por qué se suele clasificar a la química como orgánica e inorgánica? Tanto la química orgánica como inorgánica son dos ramas de la misma química, solo que la inorgánica va a estar más centrada en el estudio de compuestos que no tienen origen biológico, mientras que la orgánica sí va a centrarse en el estudio de estos compuestos de origen biológico relacionados con los seres vivos y sus funciones. Ahora nos dice que expresemos al menos dos características generales que diferencian los compuestos orgánicos y inorgánicos. Ya dimos una pequeña visión de lo que es cada uno, pero hemos elegido dos características que creemos son bastante importantes que deben saber. Una de ellas es el tipo de enlace principal. Se considera normalmente que los compuestos orgánicos presentan en sus átomos enlaces de tipo covalente, mientras que los compuestos inorgánicos tienden a tener enlaces iónicos o metálicos. Si bien es cierto, pueden aparecer otros tipos de enlaces, pero estos dos son los más comunes. Y la complejidad, ¿qué tan complejas son los compuestos orgánicos versus los inorgánicos? Normalmente, cuando se estudian los compuestos inorgánicos, se los considera estructuras complejas, que suelen tener una organización más bien simple, con una gran cantidad de átomos y una variedad de átomos. En cambio, los compuestos orgánicos tienden a formar cadenas largas de una complejidad variable, pero normalmente tienden a ser un poquito más simples y con menos variedades de átomos, normalmente abundando el carbono o el hidrógeno. Ahora, ¿quién introdujo el estudio de la síntesis orgánica? ¿Qué es esta síntesis orgánica? La síntesis orgánica que describió Friedrich Wöhler en el 1828 nos permite obtener compuestos a partir de otros. O sea, la obtención de compuestos orgánicos. Ese es el objetivo de la síntesis orgánica. Y este señor Friedrich Wöhler va a obtener urea a partir de cinatro amónico. ¿Y qué consiste? Es lo que acabo de mencionar. Nos permite obtener compuestos orgánicos a partir de otros compuestos que son más simples. ¿Y qué compuestos se obtienen? Pueden obtener cualquier compuesto orgánico siempre y cuando
realicen la experiencia utilizando compuestos simples adecuados dependiendo de lo que ustedes quieran obtener. Básicamente la síntesis orgánica nos permite obtener compuestos orgánicos utilizando otras estructuras que son más simples. Ahora bien, nos van a dar un grupo de imágenes y tenemos que indicar qué propiedades se está demostrando. Viendo la imagen podemos ver que se está sosteniendo una cuchara con lo que parece ser sal. La sal se está acercando al fuego para tratar de ver si es flamable o no. Es decir, esta es la propiedad de inflamabilidad, la cual nos dice que hay ciertos componentes, ciertas sustancias que reaccionan al fuego produciendo combustión. Claramente los compuestos orgánicos son combustibles. Fíjense que estos compuestos carbonados están asociados con el petróleo, que es un combustible, el combustible más utilizado en nuestros días. Vamos con la siguiente. Es la propiedad de solubilidad. Fíjense que nos presentan en un tubo de ensayo un sistema de dos fases. Es decir, que hay dos componentes y uno no es soluble en el otro. Por tanto, se presentan un sistema de dos componentes y dos fases. Si la solubilidad se hubiera dado, tendríamos un sistema de dos componentes con una fase que es también conocido como solución. Esto ocurre, por ejemplo, si mezclamos agua y aceite. El aceite demostramos que no presenta la solubilidad, o sea, no es soluble en agua, por tanto se muestra una fase y se mantiene arriba. Y tenemos otra imagen de dos tubos de ensayo produciendo lo que se llama reacción. Y esta es la propiedad de reactividad. Vamos a demostrar que los compuestos químicos bajo las condiciones adecuadas, por ejemplo aquí bajo el calor o mediante la mezcla con otros compuestos, pueden generar reacciones. Aquí por ejemplo una reacción espumosa o un cambio de colores, como es lo que se va viendo. Continuamos avanzando y nos dice que clasifiquemos y caractericemos los factores que producen cambios en los sistemas de equilibrio. Y plantea una situación que consiste en equilibrio químico y fundamental. Ahora, para clasificar los factores, tenemos que hablar del principio de Le Chatelier, que es el que estamos viendo en pantalla. Y dice, este principio va a establecer que si un sistema en equilibrio es sometido a una perturbación o a una tensión, el sistema reaccionará de tal manera que disminuirá el efecto de la tensión. De acuerdo a este principio pueden haber variaciones de concentración, cambios de temperatura o presión. ¿Qué es lo que significa? Que si yo tengo mi sistema en equilibrio, ¿qué significa? Que esté en equilibrio, que tanto los reactivos como los productos están constantes, no varían, se mantienen en un equilibrio. Ahora, si alguno de los dos se ve modificado por alguna de estas variables, como la concentración, la temperatura o la presión, el sistema siempre va a tratar de volver a ese equilibrio que mantiene. Y para eso va a modificar alguna de las variables reaccionando al efecto que se está produciendo. Y este señal de pantalla es el Le Chatelier. Entonces a partir de esto vamos a obtener que los cambios pueden clasificarse según los tipos, digamos, que es lo que nos está dando aquí. Y vamos a ponerlo más fácil aquí. La composición del equilibrio de una mezcla me va a dar que un cambio de concentración en los productos y los reactivos. Cualquier cambio en la concentración de productos reactivos me va a alterar el equilibrio, por tanto el sistema va a reaccionar a eso. Si hay un cambio en las presiones parciales de los reactivos de los productos, o sea que se modifique el volumen, también va a reaccionar. Y si hay algún cambio de temperatura, seguramente el equilibrio se va a ver modificado y el sistema va a tratar de equilibrarse. Ahora, si vemos un ejemplo, es lo que ocurre siempre en las raíces de las plantas. Para que las raíces puedan absorber el agua, se requieren una concentración de sales. Una concentración de sales más alta permite bajar el potencial agua y hacer que el agua se deslice de un lugar de mayor potencial a uno de menor. Normalmente las plantas acumulan sales en sus raíces para permitir que el agua pase desde el suelo a la raíz, alterando el equilibrio. Ahora, lo que ocurre con plantas que están en sitios con altas concentraciones de sales.
ahí el agua pasa al revés, va de la planta al suelo. Por eso es que normalmente las plantas no crecen en suelos salinos. Este es un ejemplo bastante claro. El 3 nos dice, en relación a la variación de las concentraciones y conociendo las partes que constituyen una ecuación química, indica en términos de reactivos y productos el desplazamiento de un sistema. O sea que ahora vamos a ver estos cambios aplicados con algunos ejemplos. Y vamos a colocar nuestra ecuación para que veamos. Estos son los reactivos y este es el producto. Cómo se van a ver modificados dependiendo de lo que nos planteen. En el primero nos dicen, si disminuye la cantidad de hidrógeno en la reacción del amoníaco, esta es la reacción del amoníaco y, o sea, voy a tener menos hidrógeno, por tanto, la cantidad de reactivo va a disminuir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre esto? Al disminuir la cantidad de los reactivos, el equilibrio se va a tener a desplazar hacia la izquierda, es decir, favoreciendo que se produzca más reactivo. Este producto se puede disgregar para facilitar que haya un aumento del hidrógeno en el sistema para que se vuelva a equilibrar. Por eso se dice que el equilibrio se desplace hacia la izquierda, o sea, hacia el hidrógeno, para que se produzca más hidrógeno. Ahora nos dice, aumentan 2 moles de nitrógeno para formar amoníaco. O sea que la concentración de los reactivos va a ser la que aumente. Esto va para arriba. Entonces el equilibrio se va a desplazar para la derecha. ¿Por qué? Porque tengo más reactivo. Entonces al tener un exceso de reactivo, ese reactivo se va a unir y me va a formar producto. Entonces el equilibrio se forma para la derecha. Se va para el lado de los productos. Y nos dice, ¿existe alguna relación entre la presión y la concentración de un sistema de equilibrio? Por supuesto que sí. La presión que va a ser ejercida por un compuesto me va a variar de acuerdo a su concentración en el medio de la reacción. Y esta es una de las variables que pueden alterar el equilibrio. Ya habíamos dicho que son tanto la temperatura o la presión. Si aumenta la presión en un lado, va a tender a disminuir el volumen, por tanto también. Por tanto, la presión y la concentración son factores que me van a alterar el sistema al equilibrio de nuestro sistema. Y con esto llegamos al final del video. Esperen una segunda parte donde vamos a continuar desarrollando las actividades. Espero que hayan entendido todo. Hasta luego. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a seguir hablando de química orgánica. Recuerden que este video es una continuación de un video anterior, así que vamos a continuar desarrollando ejercicios desde donde nos quedamos en el anterior. Así que si no lo han visto, véanlo primero. Comenzando, tenemos que nos dicen en relación a los cambios de temperatura, ¿por qué? Porque una reacción de combinación va a ser exotérmica. La reacción de combinación significa que dos átomos se están uniendo para formar uno más complejo. Entonces, cuando ocurre esto, generalmente hay una liberación de energía. Esa unión del enlace produce que la energía se libere generalmente en forma de luz o de calor. Si vemos en la imagen, estos reactivos para llegar a los productos necesitan una energía de activación y hay un sobrante energético que ese es el que es despedido. Ahora, una reacción endotérmica va a ser de descomposición y sí, va a ser lo inverso. Si es de descomposición significa que dos átomos que están formando una estructura más compleja se van a dividir. Entonces ese enlace se va a romper. Y para que los reactivos lleguen a los productos, para que ese enlace se rompa, necesita que se le suministre energía. Entonces, haciendo un resumen, reacciones de combinación son exotérmicas. ¿Por qué? Porque liberan energía. Reacciones que van a ser de descomposición van a ser endotérmicas. ¿Por qué? Porque necesitan energía. Ahora bien, nos dice, la siguiente reacción tarda 10 segundos en llegar al estado de equilibrio debido a la reactividad del oxígeno. Tenemos nitrógeno unido con el oxígeno para formar monóxido de nitrógeno. En estas condiciones podemos afirmar que el sistema sufre variaciones en su contenido calórico. Ahora bien, van a existir variaciones en el contenido calórico asociado a la formación del monóxido de nitrógeno siendo un balance energético positivo, o sea, mayor a 0. Y esta reacción va a ser endotérmica. Si
volvemos un poquito atrás, vemos que estas reacciones endotérmicas son reacciones de descomposición, o sea que van a absorber energía. ¿Qué significa? Que hay que aplicar la energía a este nitrógeno y a este oxígeno para que se dividan y luego puedan recombinarse. Si bien siendo cuando se recombinan van a absorber, pero haciendo un balance, el balance siempre va a ser positivo, por tanto la reacción va a ser endotérmica. Ahora, ¿por qué al aumentar la presión sobre un sistema en equilibrio disminuye el volumen de las partículas? Si observamos el dibujo, estas pelotitas rojas van a ser partículas y están ocupando un cierto volumen, ¿es así? Ahora, este émbolo baja, como el que tiene una jeringa, al desplazarse aumenta, genera un aumento de la presión. O sea, que al aumentar la presión, el espacio disponible que van a tener estas partículas es muchísimo menor. Por tanto, ¿qué concluimos de esto? Que si aumenta la presión, va a disminuir el volumen y son inversamente proporcionales. O sea que al aumentar la presión, el espacio disponible que van a tener estas partículas va a ser mucho menor. Y observamos la siguiente imagen. Nos dice que las moléculas que forman dicho sistema se encuentran en estado gaseoso. Explica las variaciones que observas. Si vemos las claves, o sea, a qué corresponde cada una de estas moléculas, tenemos monóxido de carbono, hidrógeno, metano y agua. Todos estos pueden encontrarse como gases. Y fíjense, están ocupando un cierto volumen y al aumentar la presión, estas partículas se reordenan nuevamente para ocupar el nuevo volumen. Es decir, que hay un cambio ahí. Hay un cambio de equilibrio producido por la presión. Y ahora, si libero ligeramente, está un poquitito más arriba, estas moléculas vuelven a reacomodarse. Y esta vez se reacomodan para ocupar el nuevo lugar. Entonces, siempre va a cambiar la disposición del espacio dependiendo de cuál es la presión que se aplica. Ahora, según Lechatelier, hacia dónde se desplaza el sistema para contrarrestar dicha perturbación producida por las variaciones de presión. Y siempre se va a desplazar hacia el miembro que tenga la menor cantidad de moles de gas para poder contrarrestar la presión. O sea que el que tenga menos presencia dentro de este sistema. El que tenga menos presencia del sistema se va a reorganizar y alrededor de él los demás gases. Recuerden que hablamos del principio de Lechatelier en el video anterior, así que por favor revísenlo. Ahora el 6 nos dice que expliquemos el proceso de hibridación, SP. ¿Qué es la hibridación? La hibridación no es otra cosa que la interacción de orbitales atómicos dentro del mismo átomo para formar orbitales híbridos. Por ejemplo, tengo un átomo que tiene un orbital S y tiene orbitales P con niveles energéticos diferentes, orbital S y orbital P. Ahora, cuando esos orbitales se combinan, van a formar un orbital híbrido intermedio que tenga un nivel energético entre S y P. Hay una regla general que nos dice que para conocer qué hibridación tiene un átomo central en una molécula basta con conocer el número de grupos electrónicos, o sea, enlaces simples, dobles o triples. O sea, son las rayitas que unen cada átomo con otro. Y los pares de electrones no compartidos que lo rodean, o sea, electrones libres que se encuentran. Si tiene dos, ya sea electrones libres o enlaces, va a ser sp. Si tiene 3, sp2, y si tiene 4, sp3. Recuerden que esto varía en que sp es la unión de un orbital s con un 1p, sp2 de un s con 2p y sp3 de un s con 3p. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, acá tengo este carbono con 4 hidrógenos. Fíjense lo que nos dice. Basta con conocer el número, los enlaces simples, dobles o triples. Tengo 4 enlaces simples y no tengo electrones libres. Entonces, si tengo 4 es sp3, que es lo que nos marca aquí. Y ahora veamos este. Este oxígeno tiene un enlace con el hidrógeno o otro con el hidrógeno y tiene 2 pares de electrones libres. Entonces sería 1, 2, 3, 4. Tengo 4 es sp3. Si vemos, así vemos los otros ejemplos, vamos a ver cómo coincide. Entonces, en definitiva, ¿qué es este proceso de hibridación? Va a ser la unión de estos orbitales para formar nuevos niveles energéticos. Si vemos un ejemplo común, va a ser el átomo de carbono. El carbono tiene un orbital S y 3 orbitales P. Entonces, para que ocurra la combinación SP es necesario que se combine el orbital S con un solo orbital P. Entonces, una hibridación SP es un S con un P. Entonces el carbono va a generar un triple enlace, uno va a corresponder al orbital híbrido y los otros dos
a los orbitales p normales, que son los que les quedan. Y esto se ve en el ejemplo del acetileno. Vemos que los carbonos están unidos por 3 enlaces. Uno de esos es el híbrido y los otros 2 son enlaces p normales. Tengo los 2 p y el enlace híbrido. Si nos fijamos en la configuración energética o presión electrónica, vemos la disposición de los electrones en el nivel 2. ¿Cómo se forma? Tengo una casilla S y 3 casillas P. Uniéndose una S con una P, voy a tener un nivel intermedio entre el S y el P, que es lo que les comentaba. Avanzando, nos dice que expresemos la fórmula molecular y nombrar los compuestos de carbono e hidrógeno que poseen 6 átomos de carbono y hidrógeno variable. La ligadura simple cíclica va a ser el ciclo hexano, que no se presenta en forma de cadena lineal, sino en forma cíclica, o sea, con un ciclo cerrado. Una ligadura simple lineal, que va a ser el hexano, que son 6 átomos de carbono acompañados por hidrógeno. La ligadura doble, que va a ser el hexeno, donde se puede ver aquí la hibridación. Estos tienen hibridación, estos carbonos van a tener hibridación sp3. La ligadura triple del hexino, acá se ve claramente cómo están unidos por hibridación. Y un insaturado cíclico, el ciclo hexeno. 7. Retoma los compuestos formados en el CEA y resuelve en cada caso nombra el producto obtenido. Expresa la combustión completa e incompleta del alcano. La combustión va a ser la unión con el oxígeno, que nos va a dar como resultado dióxido de carbono en la combustión completa. Y en la combustión incompleta, monóxido de carbono. ¿Por qué esta combustión? ¿En qué varía? En la cantidad de oxígeno disponible. Al haber menos cantidad de oxígeno, vamos a desarrollar una combustión incompleta y por tanto dar como resultado monóxido de carbono más el agua. Realiza la hidrohalogenación del alqueno. Tengo el alqueno, que es el que habíamos propuesto, y vamos a unirlo con un halógeno. Este halógeno va a estar en forma de un ácido débil, por ejemplo, el ácido clorhídrico, que es HCl. Y esta X significa que vale por cualquiera de los halógenos. Y simplemente va a haber una ruptura de este doble enlace para que un carbono me acepte al halógeno y el otro al hidrógeno, que me va a quedar libre. En eso consiste. Para obtener el fenol, tengo mi grupo cíclico más oxígeno y vamos a formar un alcohol, porque se le añade un grupo hidroxilo, que es el fenol. Esa terminación ol me dice que es un alcohol. Y el alcoxio de sodio va a ser nuestro fenol del punto anterior, unido con un hidróxido de sodio para formar el fenóxido de sodio. A partir del alcano del punto 6 representa estructuralmente la formación de un alcohol. Y vamos a nombrar el grupo funcional, que ya lo hemos mencionado antes. Este grupo funcional es este de aquí, el grupo hidroxilo, que es HO, sería OH. Y si vemos aquí, tenemos nuestro alcano y le hemos unido el grupo funcional. De esta forma va a ser el alcohol, o sea, el hexanol, dependiendo de dónde se coloque. Aquí tenemos el ejemplo del 1-hexanol, que está en el carbono 1. Y este grupo hidroxilo también puede ser terminal. Existe un átomo de oxígeno unido a una cadena R y a un átomo de hidrógeno, que es lo que estamos viendo en pantalla. Ahora, dependiendo de en qué carbono de la cadena se vaya a unir este grupo hidroxilo, el alcohol va a ser primario, secundario o terciario. Si veamos los ejemplos, un alcohol primario va a ser el grupo hidroxilo unido a un carbón que se encuentra unido solo a un carbón, como en este caso, el caso del etanol. Un alcohol secundario es el grupo hidroxilo unido a un carbón que está unido a otros dos carbones, un alcohol secundario, por ejemplo el isopropanol. O si se une a un carbono que está unido a 3 carbonos, como en el terbutanol, va a ser un alcohol terciario. Y con esto damos por finalizado el video. Muchísimas gracias por habernos